La realidad de Venezuela no es la de un Estado comunista, como la gente cree. La realidad de Venezuela es una sociedad capitalista hipercorrupta con una casta de ampones a la cabeza de ese Estado que han amasado fortunas gigantescas. También es difícil de creer que los principales capitostes del gobierno de Chávez sean propietarios de cuentas de banco de miles, escuchen bien, miles de millones de euros. Miles de millones. Y hay miles de otros que tienen cuentas de centenares de millones de euros. Y una capa un poco de 10 o 20 mil que puede estar en los 8, 10, 15 millones de euros cada uno. Entonces, ¿de qué hablamos? Es de una casta delincuente. Entonces, perdona, Alberto, al hilo de lo que estás diciendo, porque creo que es indignante para las personas, yo como español me siento avergonzado, al hilo de lo que estás explicando de manera tan veraz y tan correcta y tan explícita, porque lo conoces de primera mano, no es que te lo hayan contado por ser venezolano, es que lo has vivido, porque has estado conviviendo con toda esa jauría humana. ¿Cómo has vivido? Porque la tengo delante y la verdad que dan ganas de vomitar, la carta que escribió Rodríguez Zapatero quejándose, no sé si la conoces, ¿la conoces? No, me niego a leer a Zapatero. Bueno, pues tiene una breve carta en la que se queja la oposición. Primero él se vanagloria de todo el tiempo que ha estado luchando por la libertad y superación de Venezuela y luego que no entiende cómo es posible que no apoyen las elecciones que convoca Maduro. Sí, claro. Este tipo de personaje siniestro que tanto daño hizo a la nación española, que ahora se erija como representante, como puente entre España y Venezuela, queriendo aunar fuerzas entre los corruptos y los cómplices de la corrupción para poder sacar adelante unas elecciones, ¿cómo puede vivir, sabiendo la influencia que tienen, tan nefasta todo lo que ha venido de España, porque ha ido lo peor allí en el sentido de asesores políticos, toda la vieja guardia de Podemos, toda esta gente que fue allí a asesorar a Chávez y a Maduro en su momento? ¿Cómo lo puedes afrontar? Porque yo creo que de alguna manera debe ser aún, porque si ya lo tienes en casa todavía ya es grave, pero que encima vengan de fuera con estos términos, personajes tan siniestros como han sido Zapatero para España, ¿cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo ves? Mira, lamentando que no tengamos la pena de muerte cuando caiga el gobierno para, digamos, y que existiera la extradición desde España, así que está escondido por allá, para traerlo y fusilarlo en una plaza pública. Y al Zapatero no solamente, sino al Monedero y al Coletas de ustedes. Son personajes, como tú bien has dicho, siniestros. Ellos son parte de nuestra tragedia. Escúchame, el Bolívar de Venezuela lo recibió Chávez en 8 bolívares por dólar. 8 bolívares por dólar. ¿Sabéis en cuánto lo tiene Maduro? En 220 millones de bolívares por dólar. Un dólar, 220 millones. Que son 220.000, es cierto. Pero después que vino Monedero y le quitó 3 ceros a la moneda, pero siguió. Y el bolívar de hoy es 230 millones comparado con los 8 de un dígito, 8 de antes de Chávez. A eso vino Zapatero, a ganarse un billete para ir a embaucar a los españoles explicando que ellos son una cosa pues fuera de serie. La plata chistes, no los chistes, no voy a meterme con la religión. La plata del infame clero totalitario iraní compitiendo con la plata de los hegemones militaristas y torturadores asesinos de estudiantes y de jóvenes chavistas. Ellos, hermanados en la unidad con Zapatero, en la unidad con ¿cómo se llama? El Coletas el Pablo Iglesias y el Monedero, que son los asesores, pues. Y por ahí hasta una monja Forcade que vino un país también a echar vaina aquí, de las catalanes estos, ¿no? Y bien, ahí están
felices los cuatro, como dice una canción un poco morbosa por allí. Esa es de España. Bueno, no sé por qué cipote nos ha tocado a nosotros la suerte. Ahora, guardando las proporciones, el rol de Zapatero, fíjate tú que es idéntico a un personaje que tuvo mucho mayor estatus que Zapatero, que se llamó Jimmy Carter, se llama Jimmy Carter. Jimmy Carter casi acaba con los Estados Unidos y que entonces con un negocio financiado hasta por grupos ultrafascistas árabes, financiados por monarquías árabes, y por causas realmente muy dudosas, Chávez, ¿cómo se llama? Zapatero vino alquilado por Chávez, pagado por Chávez para montar un diálogo parecido el 2004. Y consiguió, por cierto, los paniaguados fundadores de la MUD, entre los que le facilitaron a Chávez salir de los tragos amargos que le ocasionó el famoso, digamos, dislate de sacarlo del poder en el 2003, pero mal sacado porque el tipo volvió como estos muñecos porfiados que se vuelven a parar, y entonces el 2003 empezó una negociación donde Chávez ganó al señor Carter mediante muchos dólares para que le hiciera el auxilio. Todo es mutante y mutante, guardando las diferencias. 20 años, 17 años más tarde, 16 años más tarde, alquilan a Zapatero para que con los detritus de aquellos que pactaron el 2004 le sirva a Maduro en bandeja, y que una negociación que todavía mantenga en agonía esta dictadura de pacotilla. El señor Zapatero, después de casi acabar con España, se vino entonces a ganarse una platita por acá porque allá no lo quieren ni en pintura, igual que el Carter. Son figuras de desechos políticos del sistema norteamericano o español en este caso, que sencillamente mienten descaradamente con esas gestiones de buenos componedores de nada, porque lo que han hecho es ser perros de presa de la dictadura venezolana. Han pasado por las cárceles 3.000 presos políticos y ahora hay por lo menos unos 500, 600. Por no hablarte de los manifestantes, por no hablarte de los asesinados, por no hablarte de más de 300 militares, también presos y torturados, muchos de ellos. Entre ellos el símbolo de la resistencia militar, que es el general Raúl Isaías Baduel, que está en una miserable, la llaman la tumba, imagínate tú, la prisión donde está él. Yo creo que ya lo dice todo, ¿no? Lo dice, porque está a 5 o 6 sótanos bajo tierra, jamás ven la luz del sol, y es lo que llaman la tortura blanca, todo blanco, todo frío, y allí no hay ningún contacto con nadie, no tienen derecho a sol, no tienen derecho a nada, ni siquiera a ver la luz del sol. ¿Qué tal? Bien, ahora bien, ese régimen solo agoniza porque la comunidad internacional le brindó 19 años de complicidad, respaldos o aquiescencia. Escúchame, ese régimen no fue parido por unas vestales, no. Fue parido por la vieja élite venezolana que consagraba la dictadura de las oligarquías partidistas, solo que Chávez fue más vivo que ellos y los eliminó a todos y se quedó él con todas las ventajas de la hegemonía del partido de él en ese estado. Y han seguido, entonces los compró a todos. A todos esos gobiernos Chávez le daba platales. Al rey de España le dio plata antes de que lo mandara a callar. Le dio plata a los partidos españoles, le dio plata a los gabinetes de españoles, los famosos contratos y las comisiones, los contratos. Entonces, ¿cómo se quejan? El otro día pude compartir contigo a modo de, porque ese populismo lo han utilizado mucho aquí la falsa izquierda, de cómo Felipe González, por ejemplo, y Aznar se llevaban prebendas del régimen venezolano en su momento, en su día Carlos Andrés Pérez a Felipe y todo esto, cuando precisamente esa demagogia explotada por este régimen, precisamente como has explicado 1.000.000 de veces, no solo ha regado en el mismo sentido a todo el mundo, sino que encima es un régimen corrupto en sí mismo, o sea, es un régimen que funciona, como lo has explicado tú, pues tiene desde el narcotráfico bueno, todo, cualquier tipo de organización criminal, podríamos decir. Mira, pero el problema es que hay unas diferencias ciertas, diferencias sustanciales entre el viejo régimen de partido que dura hasta el 98 y el régimen de partido cuasi único que es claro, la lista del 98.
Antes había, digamos, una trampa semi-sofisticada, pero había alternabilidad, por ejemplo, en el poder. La democracia cristiana ganaba un periodo, los adecos ganaban el otro, había una casta sindical incluso que también se abría paso, había unas élites mediáticas, grandes plutócratas que hacían grandes campañas contra el poder político y hasta fraguaban golpes de Estado en la oscuridad. Había, digamos, un juego parecido al de España. ¿Quién puede negar que en el estado de partidos españoles la clase parásita que dirige, la casta política parásita que dirige el Estado español no tenga unos derechos allí? No los tendrás tú ni yo, pero lo tiene la casta política, se mueve, a la que fue cooptado el coleta Pablo Iglesias. O sea, es un hombre de televisión, es un hombre de programa, es un hombre con derecho también a tener sus curules de votados, y van a las cortes también, o a los gobiernos provinciales, o la Carmena allí en Madrid. O sea, eso funcionaba en Venezuela. Una altísima dosis de corrupción y de privilegios para las oligarquías de partidos. ¿Quién puede negar que había flexibilidades en el régimen español en todos estos 40 años? Nadie podría negarlo, y sin embargo está fundado sobre la corrupción general y sobre la perspectiva cierta de destrucción de España. Ese pequeño detalle, pues España está en agonía histórica, en su peor etapa, en medio de, bueno, las deudas que le generan a las futuras generaciones españolas toda la torta esta de vivir del crédito alemán, que lo pagarán caro, por cierto, salvo que, bueno, los propios alemanes hagan arreglos también para ellos sobrevivir en su propio estado de partido. O sea, es toda esa componenda de la Europa que la conoceremos en nuevas crisis, caramba, bestiales en el futuro, o por lo menos yo no sé si la viva, pues tú que estás muy muchacho, si la podrás vivir. Esa agonía de Europa está plantada allí como una lógica consecuencia de estas corruptelas gigantescas de los estados de partido. La diferencia con Venezuela es que ya nosotros empezamos antes, porque habiéndose acabado la historia esta del estado de partido, de las roscas, de la oligarquía partidista, una salida aparentemente milagrosa que iba a deparar la felicidad de la pobre gente, bueno, es una de la peor salida posible, una vertiente militarista. Es un gobierno Podemos en España, lo que nosotros ya padecemos desde hace 19 años. A ver, ¿qué creen ustedes que puede pasar en España con Podemos a la cabeza? No lo busquen, ya lo tenemos. En Venezuela te lo tengo. El gobierno Chávez y el gobierno Maduro es Podemos en el poder. 19 años, acabaron con la moneda, y no es un símbolo, que Monedero haya estado en la asesoría de la moneda y de la asesoría económica del gobierno. Aquí estamos padeciendo la peor hiperinflación, la única comparable a la hiperinflación alemana a final de los años 20 o a la de Mugabe, que había que cargar $1 trillón de dólares de Uganda allí, de Zimbabue, perdón, para ya comprar un kilo de pan. Venezuela es una cosa de locos, no hay manera ya de medir en nada en cifras, ya empezó el trueque masivamente, o lo que es lógico, que circule también el dólar y el peso colombiano en sustitución de la propia moneda, o empiecen las monedas, qué sé yo, los mariscos de, ¿cómo se llama? Las pepitonas, son mariscos comestibles en Oriente, entonces que los cambian por no sé qué cosa, por papas. O sea, hay de toda clase de pequeños trueques de sobrevivencia, pero el tema era ese estado de partidos, cómo pudo funcionar con las asesorías y las visitas de González y de Aznar. Bueno, era aquella fase en que todavía ustedes podían también, si no disfrutar, por lo menos ver como llevadero el régimen español con el ascenso de la cuota de empleo de Aznar, por ejemplo, o a pesar de los crímenes que significó contra el futuro de España, la reconversión industrial de Felipe González. Sin embargo, había como una promesa de futuro, bueno, que llenó las playas españolas de muchos edificios para más y más y más turistas. Hay, bueno, muchos menos empleos industriales, pero muchos más mesoneros y muchos más hoteles para recibir con las mucamas de España, digamos,
el turismo del doble de millones que había en los años 90, pero esa España artificial que está herida de muerte históricamente. Pero nosotros ya estamos en muerte, ya estamos en colapso, en agonía premortuoria definitiva, y son los autores del socialismo del siglo XXI los mismos que prohijaron la llegada de este gobierno, de ese pobre gobierno en España actual, de esa crisis insaciable e incesante de las provincias, de ¿cómo se llama?, las autonomías, sí. El fenómeno catalán para abofetearos, ¿entiendes?, para que sepáis lo que es Zapatero y sus medidas en la cuestión de las autonomías. Haced el estatuto que queráis y les pongo la firma, lo es el Zapatero. Sí. En la cuestión de la autonomía, bueno, velos aquí, ese es el resultado made in Zapatero, hecho por Zapatero. Bien, y la moneda y todo lo de la economía, hecho por Monedero y Coleta, Chávez y Maduro, enos aquí padeciendo la peor crisis de la humanidad, de la mano del Podemos venezolano. Alberto, estamos hablando de la moneda y los romanos decían, hay un adagio que decía, le daban mucha importancia al nombre que le ponían a la gente, ¿no? Eso sí, decía, nomen est omen, el nombre es destino. Y fíjate cómo tuvo que ser Monedero el que fue a estudiar el Bolívar y a arruinar. Nos tenemos que reír por no llorar, porque realmente es significativo como un personaje tan siniestro encima se llame Monedero y cobrara 400.000 euros por un informe de un Bolívar, que nunca existió ese informe porque nunca se vio. Se sepa, pero la plata bueno, es muy... Digo, ya en términos relativos, cobra más, qué sé yo, pues que una asesoría del MIT en Massachusetts, que le pides un informe y no te cobra eso. Pues Monedero, ese pobre hombre con cara de bolchevique, cobra 400.000 euros por un... Además, siendo desde un punto de vista, como él es un luchador por la libertad y un altruismo anticapitalista, cobra esos dinerales. Bueno, pues si este hombre fuera liberal, ¿qué cobraría por ese informe? Millones y millones de dólares. Es una cosa tan insultante que yo no sé cómo la gente todavía le da credibilidad de alguna manera con todos los datos que está dando históricos, que se han materializado en la vida de una nación como la de Venezuela, cómo todavía la gente le da pábulo, le da cancha, credibilidad a estos tipos a estos vendedores de crecepelos. Así es, yo no sé qué ha pasado. Hey, algo raro pasa en la humanidad, amigo Pedro, para que hayamos llegado a no sé, un cruce histórico raro. O sea, hablan en España en nombre de la libertad los mayores liberticidas. Sí, pero ¿cómo puede estos representantes del clero chiita iraní y de la peste militarista chavista venezolana hablar a nombre de libertad para la gente si ellos son nuestros liberticidas y los liberticidas? A ver, ¿cuántas niñas castradas, cuántas mujeres apaleadas necesita el Coletas para hablar a nombre de no sé qué libertades de la mujer en los países musulmanes? Te voy a contestar, te voy a contestar, Alberto, porque viene a cuento lo que estás diciendo, porque él se pronunció de corrido, pero explícitamente, en una conferencia que dio hace un tiempo, que tuve la suerte, el trago de tener que escucharle, pero para luego hablar con fundamento, pero respondió a ese tema. ¿Sabes lo que dijo? Nada menos este hombre. Pero lo gracioso es que no se puso ni colorado. Dijo que la izquierda, antes dijo, claro que me molesta que yo trabaje en una televisión como es Hispan TV, donde tiene su programa, en el que las mujeres vayan con velo y haya una serie de cortapisas por el mero hecho de ser mujer. Dice, pero la izquierda debe cabalgar en la contradicción para poder vencer, atendiendo al ejemplo de que la derecha liberal pues tiene los poderes fácticos de alguna manera. Entonces debe cabalgar con la contradicción, es decir, que tú por ganar o por considerar que aspiras a un objetivo noble puedes corromperte y ser inmoral porque aspiras a un objetivo noble. Figúrate
Figúrate qué filosofía tiene esta gente. Es algo impresionante. Estos son destructores de naciones, destructores masivos, genocidas de pueblos, esos bicharracos de Podemos. Y son hipócritas por encima de todo. Lo reconocen. Sí, tenemos una particular indignada protesta contra ellos, porque es que vinieron a asesorar a los que ya eran suficientes en la generación de calamidades para que las calamidades fueran aún mayores. Es que no es tontería lo que he dicho sobre la moneda, la destruyó Monedero. Por consejo de Monedero tenemos la peor hiperinflación del mundo. Ahora, es cierto que Monedero no va a ser el responsable de todo esto. El responsable no es esta élite política, no esta oligarquía de partidos que le dieron luz verde a Chávez creyendo que lo podían manejar, y el tipo resultó manejándolos a ellos y edificando una casta capitalista roja delincuente que necesitó el narcotráfico en gran escala y lo tiene. Y son los agentes directos de la FARC colombiana, que es una casta delincuencial armada y traficante. Una cosa curiosa, Pedro, en todos los regímenes llamados socialismo del siglo XXI, floreció como nunca antes el AMPA masiva. Sin duda. AMPA. Argentina hundida en el AMPA, ¿cómo se llama? Brasil hundido en el AMPA, nosotros, pavoroso desarrollo del AMPA, igual Colombia, en Ecuador. O sea, ¿qué cosa esta que el socialismo populista del siglo XXI va hermanado con la destrucción de la economía, el surgimiento de capas delictivas, de la empresa delictiva, como gran fenómeno de captación social, de cooptación social, hasta hacer de estas economías piltrafas, inútiles y paralizadas, como la estamos padeciendo. Bien, creo que ojalá haya quedado claro a cualquier español, medianamente informado, que si votan por Podemos en ¿cómo se llama? En España, están votando por la FARC en Colombia y están votando por los chavistas en Venezuela. Y si el señor González, que repudia a Maduro, no sabe que no puede, mientras que repudia a Maduro, ir a Colombia a ser el audaz, acompañante de Santos en la legalización de las piltrafas de acuerdo con la guerrilla, adversado por 8 de cada 10 colombianos. El señor Santos, que lo invitó, y él fue allí a copatrocinar ese acuerdo inmoral con las guerrillas que 60 años han asesinado centenares de miles de colombianos. El señor González debería aprender algo en política latinoamericana. Lo que tengamos que rehacer en el futuro para una verdadera mancomunidad hispánica de naciones, de democracia política, de libertad política colectiva, pasan por desconocer en la propia España esas autoridades fundadas sobre la ignorancia colectiva de qué mal nos han hecho estos protervos representantes de la democracia española, que nos han hundido en el atraso y en el neolítico en política. Bueno, Alberto, con lo que has dicho, que me parece un tema de nuclear y de vital importancia para entender la América española y Venezuela, por supuesto, quiero terminar con un análisis que tú sigues también, porque lo sé, hemos tenido ocasión de hablarlo muchas veces, cómo precisamente, paradójicamente, la historia ha dado la siguiente sorpresa. Todos aquellos regímenes bolivarianos que se emanciparon del Imperio Español y que todos estos demagogos que vinieron después sacan cuando pueden, tergiversando completamente la historia, precisamente esos que se vanagloriaban de esa independencia han ido a la metrópoli, o sea, a España, a coger lo más granado de la escombrera de la felonía y de los siniestros para llevárselo como asesores y compañeros de viaje, como son los Podemos, los Zapatero, los Felipe González, etcétera. ¿Qué lecciones da la historia? Señores míos, los revolucionarios independentistas que se vanagloriaban tanto de desprenderse del Imperio Español
han ido a recalar con lo peor que ha dado España para llevárselo de compañeros de viaje y que hundan sus países. Es triste, triste que la historia dé estas lecciones, porque estos mismos que se erigían como revolucionarios, que están siempre sacando pecho, han ido a coger a lo peor de esa metrópoli que tanto despreciaban. Y son los negrolegendarios que encuentran los puntos comunes, la coincidencia en querer destruir la España eterna y en querer, digamos, emular a lo peor de la historia de España, que es precisamente este tipo de demagogos sin principios, que se juntan con los archidemagogos nuestros para prohijar estos regímenes dictatoriales, de hecho, de lo peor de esa oligarquía de partidos. Pero no sé, yo tengo una fe inquebrantable en el futuro que sin duda en América Latina lograremos echarlos